Listo. Gracias, hermano. Todo suyo el estudio. Bien, hermanitos, buenas tardes a todos y buenas noches allá en nuestros hermanos que están del otro lado del mundo. Un gran abrazo para todos. Vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios, vamos a continuar escudriñando esta carta de la primera de Pedro. Hemos estado viendo y considerando algunas cosas en clases anteriores. La semana pasada estuvimos viendo y considerando lo concerniente al capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante, que es el tercer pasaje que nosotros encontramos aquí en el capítulo 1. Como vimos, para hacer una breve repaso y una breve introducción, este pasaje, lo que encontramos desde el versículo 13 en adelante, es la respuesta del cristiano a lo que Dios ha hecho por él, a lo que Dios tiene preparado para él y a lo que Dios es. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por él? Según el capítulo 1, versículo 2, nos ha elegido según su previo conocimiento. Entonces, lo que vemos aquí en el versículo 3, del 3 en adelante, perdón, tiene que ver con la respuesta de aquel que ha sido elegido por Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha elegido. No solo por lo que Él ha hecho por nosotros, sino también por lo que tiene preparado para nosotros. ¿Qué es lo que tiene preparado para nosotros? En el siguiente pasaje, del versículo 3 al versículo 12, encontramos por lo menos 6 o 7 referencias a la salvación y a la vida eterna. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 3, nos habla de una esperanza viva, y eso es una referencia a algo eterno, a la vida eterna. En el versículo 4, nos va a hablar acerca de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una referencia a la vida eterna, esa herencia que está reservada en los cielos para vosotros. En el versículo 5 nos va a hablar que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Entonces la herencia está reservada, la salvación está preparada. Ahí encontramos la tercera referencia a lo que tiene que ver con la vida eterna. En el versículo 7 al final, después de que nuestra fe sea sometida a prueba, aquellos que se mantengan firmes y tengan una fe inquebrantable, termina el versículo 7 diciendo que nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, y eso es una referencia a la salvación, a la vida eterna. Esta es la cuarta. En el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la quinta referencia a la salvación. Y mira cómo termina el versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Nuevamente aparece una referencia a la salvación y la palabra la gracia destinada a vosotros también tiene que ver con una salvación. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 1, en la primera parte, tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros, nos ha elegido, y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, lo que encontramos del versículo 3 en adelante ya concierne a la respuesta nuestra a lo que Dios hizo por nosotros y a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no solamente por eso, sino que también es una respuesta a lo que Dios es. Según el capítulo 1, versículo 3, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, el desarrollo de este tercer pasaje, tiene que ver con lo que el cristiano debe hacer en respuesta a lo que Dios hizo, a lo que Dios tiene preparado para nosotros y a lo que Dios es. Vimos en el versículo 13 que comienza con la expresión por tanto, y la expresión por tanto es una conexión de todo lo que venía diciendo con lo que va a desarrollar aquí de aquí en adelante, porque hay una salvación grande, preciosa, porque hay una herencia eterna, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, porque hay una alabanza cuando Jesucristo sea manifestado, porque hay una gracia que se nos traerá cuando Él sea manifestado. Nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, que ya lo desarrollamos, debemos desarrollar vidas sobrias, y eso es importante porque en el contexto de Primera de Pedro, en medio de tantas aflicciones, en medio de tantas tribulaciones, de tanta persecución, de tanta injusticia, porque si vemos el capítulo 2,
todos están murmurando de ellos como malhechores, los están maltratando, los han perseguido, los han expatriado, es fácil que nosotros perdamos la sobriedad. Ahora hay un llamado aquí en el 1.13 a ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vimos la semana pasada por qué es importante la sobriedad, según el capítulo 4, versículo 7, porque el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros pues debemos ser sobrios y velar. Y en el capítulo 5, en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, no solamente esperamos por completo, desarrollando, manteniéndonos, viviendo vidas sobrias, no solamente esperamos por completo, no teniendo ningún estorbo en nuestra mente, ceñiendo los lomos de nuestro entendimiento, sino que el versículo 14 va a decir como hijos obedientes, y me parece que hablamos un poco acerca de eso, pero es importante enfatizar que lo que Dios espera de nosotros en respuesta a lo que Él hizo por nosotros y en respuesta a todas las grandes maravillas que Él tiene preparado para nosotros, es que nosotros podamos ser hijos obedientes. Y la obediencia exime o está por encima de cualquier circunstancia o de cualquier situación. En cualquier contexto, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, bajo cualquier motivo, el cristiano debe vivir como un hijo obediente. Dios espera la obediencia. Dios espera que nosotros desarrollemos vidas obedientes, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la persecución, aún en medio de los padecimientos, aún en medio de las tribulaciones. No dejamos de ser obedientes a la voz de nuestro Dios. Vemos ahí en el capítulo 1, versículo 2, que Él nos ha elegido, que nos ha santificado, pero nos ha elegido y nos ha santificado ¿con qué propósito? Según el capítulo 1, versículo 2, para obedecer. Entonces, lo que Dios espera, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que seamos hijos obedientes. Y si pensamos un poco y nos vamos a el origen de todas las cosas, cuando Dios creó todas las cosas en Génesis capítulo 1 y le da la primera orden en Génesis capítulo 2 al hombre, desde ese momento hasta el día de hoy, Dios sigue buscando, Dios sigue esperando, Dios sigue anhelando exactamente lo mismo de cada uno de nosotros. Obediencia, obediencia y obediencia. Si hay algo que nos puede llegar a ser perfectos delante de Dios es nuestra obediencia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, en Génesis capítulo 6 y capítulo 7, cuando se habla acerca de Noé, vamos un momentito allá. Génesis capítulo 6. Hay ciertas características que son resaltantes. Yo sé que hemos escuchado mucho acerca de esto, pero hay características resaltantes acerca de Noé. Según el capítulo 6, en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fíjense las características resaltantes de Noé. Era justo, y no solamente era justo, sino que era perfecto en sus generaciones. Y si nosotros leemos un poquitito más atrás, ¿en qué generación, en qué contexto, bajo qué circunstancia desarrolló su vida Noé? Si nosotros vemos, por ejemplo, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. En la generación en la que desarrolló su vida Noé, vivían continuamente pensando y haciendo lo malo. Vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, al punto que vemos en el versículo 6 que se arrepiente Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y toma una decisión, toma una determinación bastante fuerte en el versículo 7, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho.
Pero en medio de ese contexto, en medio de toda esa generación, en medio de todas esas circunstancias, miren lo que dice el versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y uno tiene que preguntarse por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué la Biblia describe a Noé como un varón justo, como un varón perfecto? ¿Por qué Dios toma la decisión y la determinación de caminar con él? Miren, por ejemplo, el versículo 22. ¿Cómo termina el capítulo 6? Versículo 22. Y lo hizo así, Noé hizo todo, absolutamente todo, lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que hace o permite que Noé halle gracia ante los ojos de Jehová? ¿Qué es lo que hace que Noé sea descrito como un varón justo, perfecto en sus generaciones y que Dios haya tomado la determinación y la decisión de caminar con él? La disposición que Noé tenía para obedecer. Noé hizo todo conforme a lo que Dios mandó. Y es una característica que se va a repetir y va a resaltar en el capítulo 7, por ejemplo, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Nuevamente el énfasis. Hizo todo, absolutamente todo conforme a lo que Jehová le había mandado. En el versículo 9, de dos en dos entraron Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Nuevamente, como mandó Dios a Noé. Y en el versículo 16 del capítulo 7, y los que vinieron, macho y hembra, vinieron de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Todo lo que Noé hizo, lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. A pesar del contexto en el que él vivía, a pesar de las circunstancias, a pesar de que en sus generaciones vivían todos haciendo lo malo, pensando en lo malo, actuando de mala manera, no estuvo dispuesto a obedecer a Dios por encima de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia. Entonces lo que Dios espera es que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas esperando por completo en la gracia que se nos traerá, pero con la disposición y la decisión y la determinación de desarrollar nuestras vidas haciendo todo como Dios quiere que lo hagamos, como hijos obedientes. Amén. El ejemplo contrario a Noé encontramos en Primera de Samuel capítulo 15, por ejemplo, el primer rey de Israel, que fue Saúl. Nosotros encontramos en el capítulo 15 una actitud contraria a lo que vemos de Noé. Porque ¿qué va a hacer Saúl en Primera de Samuel capítulo 15? Dios le va a dar unas indicaciones a través de Samuel y la primera indicación que le dan en el versículo 1 es, termina el versículo 1 del capítulo 5, está atento a las palabras de Jehová, presta atención. Dios te va a hablar y te va a decir lo que tú debes hacer. En el versículo 2, 3 y 4, Dios le va a dar las indicaciones de qué es lo que él tiene que hacer. Ir, destruir a Amalek, porque Jehová iba a castigar a Amalek por cuanto se habían opuesto en el camino al pueblo de Israel cuando subían a Egipto. Las indicaciones son claras en el versículo 3. Mata absolutamente todo. No dejes nada. Vacas, camellos, ovejas, mujeres, niños, aún los de pecho, hombres, todo. Saúl va a tomar la decisión en el versículo 8 de dejar con vida a Agar, el rey de Amalek. Pero todos los demás, según lo que dice el versículo, mataron a filo de espada. No solamente le va a perdonar la vida a Agar, sino en el versículo 9, el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, del ganado, de los animales, de los carneros, y todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo vil y despreciable lo destruyeron. ¿Y cuál es el reclamo de Dios a Saúl?
Versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué era lo que Dios esperaba de Saúl? Obediencia. ¿Qué es lo que Dios esperaba de Adán y Eva? Obediencia. ¿Qué es lo que Dios esperaba de Noé? Obediencia. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros hoy día? Exactamente lo mismo. El reclamo de Dios es ese. Mira el versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. En la mente de Saúl, Saúl había obedecido, pero Dios le está reclamando y diciendo, ¿por qué no has oído? ¿Por qué no has obedecido? Y mira el versículo 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si hay algo que Dios quiere, si hay algo que Dios anhela, si hay algo que Dios espera de ti y de mí hoy día, sigue siendo exactamente lo mismo. Que en cualquier circunstancia, que sea cual sea el contexto en el que nosotros estemos viviendo, o lo que esté pasando alrededor nuestro, podamos ser hijos obedientes. Podamos desarrollar vidas de obediencia. Amén. Y para eso, de hecho, por ejemplo, cuando Dios se expresa en Hechos capítulo 13, no lo vamos a leer, acerca de David. David, un hombre conforme a mi corazón, dice el texto ahí en el versículo 22. ¿Y cuál es la razón por que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque va a estar dispuesto a hacer todo lo que yo le mandase. Entonces, volviendo allá a Primera de Pedro, el cristiano debe entender que la obediencia no está sujeta a ninguna circunstancia, sino que Dios espera una obediencia total y absoluta de parte nuestra, sea donde sea que estemos y sea cual sea la circunstancia que estemos o que esté sucediendo alrededor nuestro. Obedecemos a Dios, no por lo que estamos pasando. Obedecemos a Dios por lo que Él es. Él es el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según el capítulo 1, versículo 3. Ahora bien, volvamos ahí al versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 1. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no podemos desarrollar nuestras vidas siguiendo el mismo modelo, la misma forma de cómo vivíamos cuando no conocíamos la verdad. El cristiano ya no puede vivir de la misma manera que vivía antes de conocer a Cristo, antes de haber renacido. Desde el momento que nosotros renacimos a través de la obediencia al Evangelio, desde el momento que nosotros conocimos la verdad, ya no podemos seguir desarrollando nuestras vidas conforme al modelo que teníamos antes de renacer. La palabra no os conforméis es eso. Es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 12:2 para decir no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La frase no os conforméis a este siglo que usa Pablo en Romanos 12 tiene como intención decir no sigan el modelo de este mundo. La expresión de Pedro aquí de no os conforméis a los deseos que antes tenías, no sigan el modelo, no sigan la misma forma de la forma como vivían y los deseos que tenían cuando ustedes estaban en ignorancia. ¿Y por qué razón? Ya no seguimos el modelo, ya no vivimos de la misma forma que vivíamos antes. Por dos razones. Porque ya conocemos y no somos ignorantes. Y porque
aquel que nos llamó, porque mire cómo comienza el versículo 15, sino, ya no seguimos los modelos, ya nos seguimos viviendo de la misma manera, sino hay un contraste aquí entre cómo vivíamos antes y cómo debemos desarrollar la vida ahora. La expresión sino está marcando lo que hacíamos y lo que debemos hacer. Sino, como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquel que nos llamó es santo. A propósito, en Primera de Pedro nosotros vamos a encontrar 5 llamamientos. Este es el primero, el llamamiento a ser santo. El cristiano, aún en medio del sufrimiento, el cristiano, aún en medio de los padecimientos, el cristiano, a pesar de las situaciones y de la persecución, o sea cual sea la circunstancia que esté viviendo, debe desarrollar su vida en santidad, porque aquel que nos llamó es santo. Ya lo vamos a profundizar un poco más. ¿Cuál es el segundo llamamiento que encontramos en Primera de Pedro? En el capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces el segundo llamamiento que nos presenta Pedro es el llamamiento a anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. El cristiano en medio del sufrimiento no deja de anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. El cristiano en medio de los padecimientos no deja de hablar acerca de Cristo y de anunciar sus virtudes, porque nos llamó a predicar, a anunciar. El tercer llamamiento lo encontramos en el capítulo 2, versículo 21. 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El tercer llamamiento es el llamamiento a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. En medio de los padecimientos, el cristiano sigue el ejemplo de Jesús. Tiene la misma actitud de Jesús, que a pesar de que fueron injustos con él, que a pesar que sufrió, mira el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pero ¿cómo respondía a los padecimientos? Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Fuimos llamados a imitar a Cristo, a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. Ese sería el tercer llamamiento. Cuarto llamamiento, capítulo 3, versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Por eso no pagamos mal por mal. Por eso no maldecimos, sino por el contrario bendecimos. Y es fácil leerlo aquí, pero los hermanos a los que Pedro le escribe están sufriendo demasiado. Y en medio del sufrimiento, Pedro les está diciendo, bendigan a aquellos que les hacen daño, porque ustedes fueron llamados para heredar bendición. Y el último llamamiento y el más bonito, en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hay un llamamiento entonces a su gloria eterna en Jesucristo. Pero para alcanzar esa gloria eterna, según el versículo 10, debemos padecer por un poco de tiempo.
Amén. Esos son los 5 llamamientos que encontramos en Primera de Pedro. Ahora, concentrándonos y volviendo a enfocarnos en el primero, el primer llamamiento es a desarrollar vidas en santidad. Nosotros hemos sido ya santificados, según el capítulo 1, versículo 2. Elegidos, dice el capítulo 1, versículo 2, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nosotros hemos sido santificados, nosotros hemos sido limpiados, nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces el llamado es a que nos mantengamos en esa condición. Al igual que Pablo cuando le escribe en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, a los hermanos en Corintios, Pablo le va a decir a los hermanos en Corintios, a los santificados, llamados a ser santos. Dios nos ha santificado, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha purificado, pero hay un llamado a que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas manteniéndonos en esa condición. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Ahora debemos vivir andando en la luz. Según el versículo 14, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santos, nosotros debemos ser santos en toda. Y la palabra que se usa ahí para toda tiene que ver con todas las formas posibles, en todos los aspectos posibles, en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en la casa, en la universidad, donde estemos, a donde vayamos, en lo que sea que estemos haciendo. Sea cual sea la circunstancia, el cristiano sigue desarrollando su vida como quien ha sido purificado, apartado, limpiado para el Señor. Él ya nos limpió. Según el capítulo 1, versículo 22, ya nos purificó. La obediencia al Evangelio nos limpia, la obediencia al Evangelio nos ha purificado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora el llamado es a que podamos seguir y desarrollar vidas en santidad. En todos los aspectos de nuestra vida. En todas las formas posibles. Sea donde sea que estemos, solos, acompañados, en sufrimiento o en gozo. El cristiano se mantiene y desarrolla una vida santa. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Dios es santo. Sus hijos deben tener las mismas características. Si hay una cualidad de Dios que la Biblia resalta es su santidad. La Biblia es enfática cuando en la escritura vemos la expresión para referirse a Dios de santo. Por ejemplo, no se dice que Dios es misericordioso, 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 o que Dios es amor, 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 pero sí se dice que Dios es santo y 3 veces santo. Dios es santísimo. Nosotros debemos desarrollar vidas al igual que Él, siendo santos porque Él es santo, el que nos llamó es santo. ¿Se recuerdan en Isaías capítulo 6, cuando Isaías está ahí relatando lo que él ve? ¿Qué es lo que relata? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? Que se dice que Dios es santo, 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 3 veces santo. Isaías dice, ay de mí, pobre de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Es imposible, hermanitos lindos, que nosotros podamos estar en la presencia de Dios sin santidad. Es imposible que nosotros podamos o pretendamos estar en su presencia si no desarrollamos vidas santas. Entonces, si nosotros queremos disfrutar de la herencia eterna,
¿Sabe lo que tenemos que hacer? Vivir vidas santas, porque no podemos estar eternamente en su presencia si no somos santos. Según Hebreos capítulo 12, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No podemos pretender disfrutar de la herencia que está reservada si no somos santos. No podemos pretender poder disfrutar de la salvación que está preparada si no desarrollamos vidas en santidad. Es esencial, es indispensable si queremos tener una relación estrecha con Dios y profunda con Dios aquí y poder alcanzar, estar en su presencia eternamente, vivir vidas en santidad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Qué debe entender el cristiano? Y es interesante esto. Debemos desarrollar vidas obedientes y vidas santas. Porque Él es santo. Porque Él ha sido obediente. Pero mira el versículo 17. Para ir acercándonos al final. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos ser hijos obedientes y debemos vivir vidas santas en todos los aspectos de nuestra vida, porque invocamos por Padre a aquel que sin acepción, la palabra acepción ahí significa sin ningún tipo de diferencia. Todos nosotros vamos a ser juzgados según la obra de cada uno. Por eso debemos vivir vidas santas. Por eso debemos ser obedientes. Por eso debemos conducirnos, y la palabra conducirnos ahí tiene que ver con cómo desarrollamos nuestra vida diaria en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Debemos desarrollar vidas santas porque vamos a ser juzgados por Dios sin diferencia. Entonces, si hay algo que nos puede ayudar a desarrollar vidas santas y vidas obedientes, es entender el carácter de Dios y entender que un día vamos a tener que rendirle cuentas a aquel que sin acepción de personas juzga. Pero no solamente eso nos debe motivar y nos debe ayudar a desarrollar vidas santas y vidas de obediencia, sino que hay algo importante que debe motivarnos a poder desarrollar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es? Mira el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Debemos vivir vidas santas, debemos vivir vidas sobrias, debemos vivir vidas obedeciendo a Dios. No solamente porque vamos a tener que rendirle cuenta a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, sino porque fuimos rescatados. Debemos ser agradecidos y responder a lo que Dios hizo por nosotros y al amor que mostró por nosotros enviando a su Hijo, viviendo de esta manera. Fuimos rescatados y la expresión rescatado tiene que ver con alguien que no podía salir de la condición en la que estaba por sí mismo. Estábamos total y absolutamente perdidos.
No había forma, no había manera, no teníamos los medios para salir de la condición en la que nosotros nos encontrábamos por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas. Él tuvo que llegar para rescatarnos, socorrernos, salvarnos, ayudarnos, pagando un precio muy alto. Porque dice el versículo 18, 17, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aunque el oro y la plata son valiosas, lo que se pagó por ti, lo que se pagó por mí, lo que se pagó para rescatarnos de la condición en la que estábamos, es mucho más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos en esta vida. La sangre preciosa del Cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre fue la que se pagó para rescatarte. El intercambio que se hizo para poder sacarnos de la condición en la que estaban fue la sangre de Cristo. Ahora, si nosotros no desarrollamos nuestras vidas, manteniendo y desarrollando vidas en santidad, no tiene sentido. Estamos despreciando el precio que se pagó para rescatarnos de esa condición. Si pudimos purificar nuestras almas, fue gracias a la obediencia al Evangelio, pero gracias al sacrificio de Cristo. Entonces el cristiano se mantiene sobrio, el cristiano se mantiene siendo un hijo obediente, el cristiano se mantiene y desarrolla una vida de santidad, porque entiende el carácter de Dios, entiende lo que Dios ha hecho por él, entiende que un día vamos a tener que rendir cuenta a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y desarrollamos vidas sobrias, obedientes y santas en respuesta y en agradecimiento al amor que se manifestó por nosotros a través del sacrificio de Cristo. Porque termina el versículo 20 diciendo, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Ya era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero Dios lo manifestó en los postreros tiempos. ¿Por qué razón? Final del versículo 20. Por amor de vosotros. La respuesta a ese amor tiene que ser hijos obedientes, hombres y mujeres santas, vidas sobrias. Amén. Ese es el deseo de Dios. Ese es lo que Dios espera de los hermanos a los que Pedro le escribe. Hay salvación, sí. Hay herencia, sí. Hay gloria, alabanza cuando Jesucristo sea manifestado, sí. Hay una esperanza viva, amén. Pero para poder disfrutar de todas esas cosas, debemos vivir de esta manera, siendo y haciendo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Gracias por la disposición, por el tiempo. Gracias por tener el corazón abierto siempre a escudriñar la palabra. Que Dios nos ayude a poder poner por obra esto que hemos aprendido. Y digo que hemos aprendido porque también Dios está hablando a mi vida en esta tarde. Un fuerte abrazo para todos y continuamos en otra oportunidad. Gracias, hermano, por esa información que nos da de parte de Dios, ese estudio. Ciertamente hay que vivir vidas obedientes a Dios, pero a veces nos sentimos mal porque pensamos, pero fallo. Y ese es el problema que tenemos los seres humanos, que siempre fallamos, como dice el apóstol Juan allá en el capítulo 1, primera de Juan, versículo 5 en adelante. Tú lo mencionaste, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y después dice el que dice que no ha pecado lo hace mentiroso. Entonces me vino a la memoria el Salmo 103, en el versículo 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nosotros como padres nos compadecemos de nuestros hijos porque nuestros hijos a veces normalmente procuran agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, pero fallan. Pero a veces se equivocan, a veces cometen errores. Pero
recordamos que son niños, son muchachos y que se equivocan muchas veces en el camino. Dice que así como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El que teme a Jehová es el que procura hacer la voluntad de Dios. Porque el problema que tenemos hoy en el mundo, y vemos en el mundo hoy, es que la gente vive como si Dios no existiera. Como que si Dios no fuera un ser real. Viven sus propias vidas sin tomar en cuenta a Dios. Entonces Dios, ¿de quién se compadece? De los que le temen, de los que están pendientes de procurar en su vida hacer lo posible por vivir vidas agradables a Dios, lo que tú decías, vivir en santidad. Dice el 14, porque Él conoce nuestra condición. Dios se compadece de nosotros porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Eso es. Somos polvo. Amén. Entonces, es que procuremos realmente hacer la voluntad de Dios. O sea, pongamos de nuestra parte, nos esforcemos en vivir vidas que agraden a Dios, y para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque a lo mejor pensamos que estamos viviendo vidas agradables a Dios, y no es así, no es así. Como Jesucristo lo menciona ya en Mateo 7, 21 al 23, cuando le habla a algunos que dicen aquel día, algunos me dirán que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les declaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no se trata de que yo, lo que yo crea que estoy haciendo, o que yo crea que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo la voluntad de Dios, sino realmente conocer a Dios, conocer su voluntad y procurar vivir vidas agradables a Dios, vidas que realmente agraden a Dios. Y Dios, si uno procura hacer eso, Dios siempre va a tener misericordia de uno, siempre va a tomar en cuenta uno que no se equivoque, porque se va a equivocar, siempre nos vamos a equivocar en algún punto. Entonces eso, por eso Cristo vino a salvarnos, porque si nos pudiéramos salvar solo, no necesitaríamos al Salvador. Entonces eso, procurar en lo posible vivir vidas agradables a Dios, conociendo su voluntad, conociendo a Dios. Ese es mi comentario. ¿Alguien más si quiere comentar o hacer una pregunta? Dime. Si en algún momento tropezamos, que puede suceder en el camino, la solución está en el versículo 4 del capítulo 2. Acerquémonos a Él. Exactamente. Acerquémonos a Él. Es como el caso de Pedro y Judas. Pedro negó a Jesucristo y lloró amargamente, pero continuó. Judas fue y se ahorcó. No, el deseo de Dios es que nos acerquemos. Que nos acerquemos, o sea, que sigamos adelante. O sea, yo puedo cometer un error, pero tengo que seguir adelante. Pedirle perdón. Imagínense en este contexto y en estas circunstancias, los hermanos probablemente cuántas veces pensaron o pagaron mal por mal. Cuando reciben esta carta, quizás muchos de ellos se habían equivocado, pero Dios les dice, acérquense, hagan el bien, y los invita a poder seguir desarrollando la vida de esa manera. Así es. Robertito, parece que iba a decir algo, ¿no? Y gracias, Raulito, y también a Ostinio por sus... me gustó muchísimo, pero me entró el corazón cuando el versículo 13 dice ser sobrios, y explicaste que antes de haber recibido la salvación no podíamos controlar nuestras vidas, porque sobriedad quiere decir dominio propio. O sea, no había dominio propio, somos como bestias antes de conocer a Dios. No tenemos la capacidad, como cuando está uno adicto, ¿verdad? Le dicen a uno, no, tú tienes que dejar de tomar, ¿verdad?, alcohol, no puedo. Tienes que dejar de fumar marihuana, no puedo. Pero Dios nos hace darnos cuenta de que ya cuando tenemos a Cristo todo lo podemos. Podemos ejercer el dominio propio. Y es algo que tenemos que practicar. Y yo siento que he fallado muchas veces. Muchísimas veces. ¿Verdad? Cuando siendo diabético, por ejemplo, pues no debo tomar azúcar. Y ustedes me han visto tomando un helado, una nieve, enfrente de ustedes, con azúcar. ¿Verdad? Y gozándome del pecado. Es un pecado médico, pero es un pecado contra mí mismo, ¿no? La situación de ejercer dominio propio es el primero de los llamamientos. Fíjate que
mandamientos que mencionaste, que menciona aquí Pedro, es el primero. Por ahí hay que empezar. Y estar concientizados de que Dios nos da el poder de ejercerlo, ¿verdad? Por eso dice sed, ¿no? En ¿cómo se llama? La Biblia de las Américas, ¿no? La nueva versión dice tener, o sea, ejercerlo. Eso es lo que más me caló a mí. Buen estudio, Raulito, Dios te bendiga. Gracias, Robertito. De hecho, eso que dices que antes éramos como bestias, en el capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Vivíamos sin control. No teníamos el control de nada ni de nadie. Ahora la seguridad, vivimos vidas bajo el control de Dios y con dominio propio. Amén. Así es. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que necesite aclaración? Bueno, estamos bajo el control de Dios, pero no somos robots. Por eso Él nos dice, haz esto, tienes que hacer esto. Vos hazlo, porque lo puedes hacer. Nos está dando la posibilidad para que no digamos no puedo. Claro que cuando lo hacemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le damos la gloria a Dios, pero Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y obedecemos tiene que ver con la obediencia. De hecho, por eso el capítulo 2 va a comenzar diciendo, desechando una lista de cosas y deseando, sacamos de nuestra vida lo que probablemente todavía tengamos lucha y nos llenamos de esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese va a ser el llamado en el capítulo 2. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, algún comentario? Si no, bueno, ya son las 9:05 de la noche acá en Portugal. Allá son las 4:05, ¿no? En Chile. En Estados Unidos creo que es la misma hora de Venezuela. 5:05 o 4:05. Bueno, le pedimos, no sé, son las 4, ¿no? Ok. Vamos a pedir a nuestro hermano Daniel Afonso. A ver si nos puede dirigir una oración para terminar el estudio. Nos saludamos y bueno, y terminamos entonces la transmisión. Daniel, ¿me escucha?